Ok. Todo listo, estamos viviendo ya los actos de presentación de este nuevo curso baloncestístico para Tecniconta Zaragoza. Ha sido presentado ya el Hapoel Jerusalén, el rival de hoy en este trofeo Ciudad de Zaragoza y Ibercaja Memorial José Luis Agús. Están haciendo las delicias ya del público asistente de este pabellón Príncipe Felipe de las cheerleaders, y en breves instantes se presentará uno por uno los miembros de la plantilla de Tecniconta que dirige y entrena J. Cuspinera. Lo dicho, nosotros estamos preparados, contamos con todos ustedes para este partido de presentación del conjunto rojillo. Fuerte el aplauso para la cheerleaders Lillo. Y con nosotros está una temporada más la mascota que más baila de la ACB, de la Liga Endesa, es Link. Link, Link, ¿dónde estás? ¿Pero qué haces ahí sentado en la mesa de las estadísticas? Ven aquí, hablamos. Ven aquí que tienes que bailar. Ven, Link, rápido. ¿Qué es lo que ocurre? Cuéntame. Cuéntame. Que no quieres bailar esta temporada. ¿Y eso por qué? ¿Qué vas a hacer ahora? Estadísticas, anotar las estadísticas. Bueno, tú mismo, Link. Tú mismo, las estadísticas. Ya veremos a ver qué ocurre. Tendremos que hablar tú y yo. Está muy bien, Link, pero es que a mí me gustaba cómo bailabas antes. ¿No vas a bailar? ¿Seguro? ¿Seguro que no vas a bailar como bailabas antes, que tenías el honor de ser la mejor mascota de la Liga Endesa? ¿Seguro que no? Bueno, público, ¿qué hacemos con esta mascota? Bueno, te estás ganando el despido, ¿eh? Tú mismo, vamos a seguir. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿El micro? Esas palmas, afición, todos con Link. Ese es el Link que me gusta, ese aplauso para nuestra mascota. Vamos ya con nuestro equipo, chicos. Comenzamos presentando a nuestro equipo con nuestro cuerpo técnico. Esta temporada seguirá nuestro delegado Luis Jiménez.
Como oficios, César Hidalgo y Juan Carlos Palacio. Nuestro doctor será el doctor Julián Cremallet. Y nuestro preparador físico una temporada más será Isaac López. En el cuerpo técnico como entrenadores ayudantes tendremos a Sergio Lamoa y Pep Cardol. Y dirigiendo este nuevo proyecto, nuestro primer entrenador es J. Cuspinera. Preparen las palmas, porque esta es nuestra plantilla. Vamos a por todas esta temporada. Somos el Básquet Zaragoza. Tecniconta. Esta es nuestra plantilla. Empezamos con dos valores de nuestra cantera, con sangre aragonesa, Carlos Alocé. Y otro producto de la cantera desde Chequia con el 17, Pete Cressy. Este año va a ser el de la consagración de este jugador sabia gallega con el 7, Jonathan Padeiro. Con el 9, carácter balcánico para nuestra pintura. Con el 9, Nikola Dragovic. En nuestra plantilla vamos a tener a una de las joyas de la cantera croata. Con el 14, Lovro Mazali. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches desde el pabellón Príncipe Felipe, donde estamos asistiendo ya a la presentación del Tecniconta Zaragoza en lo que va a ser su partido de presentación ante la afición rojilla, este trofeo Ciudad de Zaragoza y Ibercaja Memorial José Luis Abos. Ahí estamos viendo cómo van saliendo poco a poco uno tras otro los jugadores de J. Cuspinera en una noche en la que me acompaña don José Ángel Arcega. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Nacho. Bueno, pues un Tecniconta Zaragoza que ha generado dudas en pretemporada, lo comentaremos, pero desde luego que tiene que renovar esa ilusión después de un año complicado. Así es, lo que pasa es que hay muchas ganas de verlo en directo, ¿no? Yo creo que después de los partidos de pretemporada y después, sobre todo, de estar 4 meses sin ver baloncesto en la ciudad, pues tenemos ya muchas ganas de que esto vuelva otra vez a funcionar. Pues muchas ganas también de escuchar a Jesús Cubría. Titín, muy buenas noches. Muy buenas noches, Nacho. Viviendo a pie de pista la presentación, como siempre, espectacular. Sí, espectacular el despliegue. Lástima que no haya demasiada gente, unos 4.000 personas calcula lo mismo que hará el pabellón, pero un esfuerzo por hacer una presentación al más puro estilo de espectáculo que puede dar ahora mismo este Tecniconta Zaragoza. Que por cierto, ahora vemos cómo salía Yanis Bluns, que ha sido presentado esta misma mañana, y estamos cerrando ya la presentación de la plantilla. Va a ser el turno para una de las revelaciones de la pasada temporada, don Sergi García, que reconoce así la afición rojilla su buena campaña, de lo poco salvable el año pasado, Pepe. Sí, sobre todo en los perjudicó mucho, bajó sus números, bajó sus minutos y no le vimos acabar la temporada como empezó, ¿no? Yo creo que
ya como digo, le perjudicó mucho y quizás esa recta final hubiese sido la que nos hubiese dado la confianza total y no sembrar esas dudas posibles de que aún tiene que crecer. Tiene que crecer, evidentemente, pero ya te digo, nos faltaba ese cuarto de temporada que no jugó. Y es el turno, Jesús, para el capitán de Tecniconta Zaragoza. Ahí está Tomás Bellas, que cumple su tercera campaña. Recordemos que finaliza contrato en esta. Tomás Bellas, el base formado en la cantera del Real Madrid y que tras un año muy complicado de lesiones, el que vivió el año pasado, que no terminó de coger la forma en ningún momento y en el que sufrió muchísimo y tuvo que hacer un esfuerzo por jugar muchos partidos, este año se ha hecho un trabajo específico con él desde final de la campaña pasada con los nuevos fisioterapeutas del club. Se ha hecho un tratamiento preventivo con plasma enriquecido en su rodilla y teóricamente está mejor que nunca. Ha sido el jugador que mejor lo ha hecho en las pruebas físicas de principio de pretemporada, por lo cual esperemos que pueda mostrar todo el baloncesto que lleva dentro. Bueno, pues esta es la foto, la nueva imagen corporativa y de plantilla de Tecniconta Zaragoza para esta temporada 2010.